Tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel. Adore la fidelidad de Dios, adore su fidelidad. Dile, tú eres fiel. Aunque yo sea débil, tú eres fiel. Aunque yo no tenga fuerzas, tú eres fiel. Aunque te he fallado, tú eres fiel. Oh, Macayara, Saraba, y serendere, Saraba, y quieres, Saraba. Todo el que tenga don de lenguas comienza a adorar al Señor en otras lenguas. Oh, Macayara, Saraba, y quieres, Saraba. Oh, santo. Y Macaya, tú eres fiel, Señor. Tú permaneces fiel. Y te dice el Señor, no te olvides que yo permanezco fiel. Y aún en esa situación que tú has llamado con la palabra complicada, el Señor te dice, yo permanezco fiel. Y yo soy el que está sustentando tu vida. Y oh, santo. Santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Tú eres el que puede sanar toda enfermedad. Y te ruego, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, que extiendas tu mano sobre la congregación ahora. Todos los que están enfermos, alcen sus manos. El que tenga familiar enfermo, alcen sus manos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Óleo de sanidad, Señor, sobre tu casa. En el nombre de Jesús. Reprendo toda enfermedad. Y la echo fuera. En el nombre poderoso de Jesús. Y todo ataque de las tinieblas, ahora mismo, en el nombre de Jesús, queda destruido. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, queda destruido. Y hay sanidad sobre tu pueblo. Hay libertad sobre tu pueblo. Hay libertad y sanidad sobre tu pueblo. En el nombre de Jesucristo. Toda obra del diablo ha quedado deshecha ahora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y toda enfermedad ha huido ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh, Cristo es más poderoso. Cristo es más poderoso. Jesucristo es más poderoso. Él es sanador. Mejor que cualquier antibiótico, mejor que cualquier remedio. Él es el Señor de toda sanidad divina. Y serenda cayere sarababay, serenda raquiara sarabay. Corre a Cristo. Corre a Cristo. Dile, Señor, yo corro a ti. Y yo presento ante ti mi cuerpo para que tú lo sanes. Y macayarababay, sarababay. Presento ante ti mi alma para que tú la sanes. Mi espíritu es tuyo.
Makayara Sarababai, Kiara Bababai, Sarababai, Sarababai. Y andere Sarababai, Kiara Sarababai, y Sarababai, Sarababai. Aún personas que están lejos de la iglesia ahora mismo, que están escuchando el sonido de este tiempo de adoración, están sintiendo esa presencia de Dios divina. Y a ellos enviamos también esta palabra de liberación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dile gracias, iglesia, dile gracias ahora. Dile gracias, 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 gracias. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, qué rico es estar acá en la casa de Dios. Qué inteligente era David, que cantaba: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Él sabía lo que estaba cantando, estaba cantando con el entendimiento. Bueno es estar en la casa del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Y en lo que usted está buscando, mi amado hermano, yo le digo que yo creo que la bendición de los dones espirituales es para toda la iglesia. Por eso es que Pablo dijo: pidan, procuren, busquen los mejores dones. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Amén. Dice la palabra de Dios: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Padre, te doy las gracias. Te ruego en el nombre de Jesús que hables a tu iglesia, que no sea yo, papá, sino tú. A través, Señor, de mí, tu siervo, me humillo delante de ti, me escondo, Señor, en ti. Señor, tomo la cruz, preciosa cruz. Me humillo delante de ti, mi amado Jesús, y te pido que hables, Señor, a tu pueblo. Que no sea yo, que seas tú. Que ellos no me puedan ver a mí, que te vean a ti, que mengue yo, que crezcas tú. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Padre, dependo de ti. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Y todos decimos amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mi amado hermano. Se puede sentar. ¿Cómo que al fin? ¿Qué es eso de al fin? Si hubiera sentado, me está haciendo mucho eco esto aquí. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Seguimos, amados, nuestras clases de los dones del Espíritu, y habiendo pasado ya lo que es el don de profecía, que fueron, ¿cuántas clases dimos acá? Como 3 clases acá en el tabernáculo, pero en el canal le agregué una 4ª clase. Amén. Y ya pronto voy, si Dios me lo permite, a realizar la 3ª entrega de los sacerdotes y sus ministraciones,
amén, que voy a hablar sobre las ministraciones de la iglesia. Amén. ¿Se acuerdan de aquella clase, los sacerdotes y sus ministraciones, que dimos 2 y una quedé en darla por el canal? La había pausado para adelantar un poco los dones del Espíritu Santo, para entonces poder llegar a que usted entendiera entonces las ministraciones de la iglesia, en qué sentido se habían de manifestar. Así que esté pendiente al canal, amén, para que también pueda recibir esta enseñanza por ahí. Las lenguas y su interpretación, amén, las lenguas y su interpretación. Dado que Pablo estaba enseñando a la iglesia que estaba en Corinto, una iglesia, amado, que cuando vemos a la luz de la palabra estaba realmente viva. Yo cuando veo la iglesia de Corinto, yo veo una iglesia viva, porque cuando se necesita hacer correcciones, se necesita educar, enseñar, dirigir, ciertamente hay un organismo vivo. Nadie se toma el tiempo de educar una silla. Los que son maestros acá, educadores, si yo le digo, edúqueme una planta, ¿usted la puede educar? No, ¿verdad? Pero sin embargo la planta está viva y se puede corregir su crecimiento por medio de dirección, por medio de las técnicas. Se puede hacer que crezca. Incluso con esas técnicas de un árbol grande hacen un bonsái. Con las técnicas. Pero sin embargo, si yo le digo, edúqueme o corríjame o diríjame el crecimiento de esta guitarra, ¿puede crecer esto más? ¿Puede ser educado esto? Está muerto, ¿verdad? O sea que para que haya crecimiento, para que haya educación, tiene que haber vida. Y yo veo al apóstol Pablo educando, corrigiendo, enseñando a una iglesia. Por lo tanto, yo tendría que calificar como que la iglesia de Corinto estaba viva. Había vida en esta iglesia, pero sucedían cosas impresionantes en esta iglesia. En algunos expositores teológicos dicen, en la iglesia de Corintia sucedían cosas alucinantes. Es que la vida espiritual en la iglesia de Corintio, de los corintios allá, era una vida intensificada. Los cultos no eran cultos, y por favor, entiéndame con oído santo, no eran cultos pasmados. Corintio comenzaba el culto y no había nada de aburrimiento ni rutinario en aquella iglesia primitiva, sino que comenzaba el culto y eran todos hablando en lenguas, al punto de que Pablo tuvo que ponerse en la brecha y decir, aguanten un momento, porque es necesario ordenar el culto. Porque están entrando las personas que no conocen a Dios y no están siendo edificadas, porque el que sí lo conoce y recibió el don, ese se está moviendo en el don riquísimo, pero el que es nuevo se queda desconcertado. No entendían, los nuevos que llegaban no entendían lo que estaba pasando ahí, pero se estaba moviendo el don del Espíritu Santo. Cada uno se estaba moviendo en ese don. Y Pablo, al escribir a Corintios, les hizo entender que al todos hablar en lenguas, movido en el Espíritu, también sin darse cuenta, estaban causando confusión
en la iglesia. Por lo tanto, los dones tienen que ser correctamente dirigidos. Siempre decimos nuestro Dios es un Dios de orden. Por lo tanto, el Espíritu de Dios es un espíritu de orden. Y todo lo que cause confusión debe ser dirigido. Y Pablo estaba dirigiendo la iglesia de Corintio. Amén. La iglesia de Corintio, para que el uso de los dones fuera efectivo, lejos de que causara confusión, edificara aún a los nuevos convertidos o a las visitas. Como les decía, era frecuente que en el culto alguien comenzara a hablar en nuevas lenguas, soltando un torrente de sonidos inentendibles. Una serie de sonidos ininteligibles. Se estaba edificando el que estaba hablando lengua desconocida, pero el que lo oía se quedaba sin edificación. Pero el asunto es que en Corintios este era un don extremadamente deseado. Algunos expositores bíblicos dicen que codiciaban este don. Y no podría decir que no, porque no habrá también algún celo o algún deseo en el corazón del hombre que quiere lo que el hermano tiene. También suceden estas cosas, y cuando Pablo tuvo que poner una corrección, por algo bueno fue. Porque en Corintios se consideraba que el que hablaba en lenguas era debido a una influencia directa del Espíritu de Dios sobre esa persona. Para la congregación, repito, ininteligible. No entendían lo que estaban hablando esa persona en lengua, pero esa persona hablaba y imponía manos, quizá oraba y eran lenguas. Imagínese usted que todos acá empecemos a hablar. Qué rico, ¿verdad? Yo quisiera eso. Que todos acá empezáramos a hablar en lengua, pero que sea ordenadamente, sin un desorden, sino que no solamente haya lengua, sino también interpretación de lengua y haya también profecía. Bendito sea el Señor. A veces la misma persona que hablaba en lengua en Corintios recibía la interpretación e interpretaba lo que había dicho, pero por lo general requerían que otro recibiera la interpretación para dar ese don. El asunto es que Pablo nunca pone en duda la autenticidad del don de lenguas. Pablo nunca lo pone en duda, de hecho lo refuerza, utiliza 3 versículos 12, 13 y 14. Dedicados 3 capítulos, mejor dicho, para hacer entender los dones espirituales, sobre todo hablando de las lenguas y de la profecía. Pero Pablo veía los riesgos que el empleo de este don sin un orden traía a la iglesia. Por lo tanto, Pablo estableció el orden en el uso de los dones, tanto para las lenguas como para la profecía. Pablo estableció que hablen 2 o 3, 2 a lo máximo 3, y alguien interprete las lenguas. Y la profecía que profeticen 2 o a lo máximo 3, estableciendo un orden en un culto. La exageración siempre nos va a llevar a algo que no es bueno. ¿En qué sentido? Amados míos, en que por la exageración se han levantado enseñanzas diciendo de que no todos reciben el don de lenguas. Otras enseñanzas exageradas y blasfemas también dicen que el hablar en lenguas es cosa de demonios. Que el Señor nos reprenda cuando la Biblia muestra otra cosa. Otras enseñanzas dicen que esto fue para la iglesia en aquel tiempo, ya no es para la iglesia de este tiempo. Yo quiero llevarles, y usted recibió una hoja con anotaciones
quiero llevarles en esta clase introductoria a las lenguas y su interpretación, hacerles entender algo específicamente. Amado, en los dos tratados que se les da a Teófilo, en los dos tratados que se les da a Teófilo, en el primer tratado que está en el Evangelio de Lucas, cuando usted lee el Evangelio de Lucas, es un tratado que se le envía a un hombre que se llamaba Teófilo. Y en el primer tratado, en la epístola de Lucas, trata acerca de la revelación del Verbo y los mandamientos que por el Espíritu fue dado a los apóstoles. En Hechos capítulo 1, y yo le invito a buscar Hechos capítulo 1, por favor. En Hechos capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios en el primer tratado se refiere a este que tengo acá. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, el primer tratado, el Evangelio de Lucas, cuando usted lee Lucas, recomendado es leer Lucas y Hechos. A consecuencia, en el primer tratado revelan al Verbo, todo lo que el Señor enseñó e hizo. Pero también el objetivo del primer tratado a Teófilo dice en el versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea que el primer tratado también tenía como objetivo enseñar los mandamientos que el Espíritu Santo dio a los apóstoles. Pero luego se le escribe un segundo tratado a Teófilo, donde el tema fundamental es el derramamiento del Espíritu Santo y el inicio de la iglesia. Amén. Por lo tanto, yo, a la luz de lo que estoy viendo en estos dos tratados y cuando lo contrasto con la iglesia de Corinto, una iglesia viva en los dones en el Espíritu, yo veo que en el primer tratado revelan a un Cristo vivo y en el segundo tratado es revelada una iglesia viva. Lo que me hace preguntar qué característica o qué tenía tanto Cristo como la iglesia, el Cristo vivo como la iglesia viva, qué similitud tenían para tener esa vida. Tanto en el primer tratado como en el segundo aparece la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en Cristo, el Espíritu Santo en la iglesia. Por lo tanto, tenemos que concluir que una iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia muerta. Una iglesia con el Espíritu Santo es una iglesia viva. Bendito sea el Señor. Es la única conclusión que tenemos acá, porque tanto en el primer tratado como en el segundo se hace entender la importancia del Espíritu Santo en la vida, tanto de Cristo como de la iglesia. Bendito sea el Señor. Ahora, una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia viva. Y aquí les he dejado una serie de textos
Y quiero estar analizando cada uno de ellos en esta clase introductoria para poder entrar en lo que es el don de lenguas. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Quién mandó y quiénes fueron mandados? ¿Quién dio la orden? ¿A quiénes se les dio la orden? Cristo le dio la orden a los apóstoles. ¿Cuál fue la orden? Que esperasen, versículo 4, que esperasen, ¿qué cosa? La promesa del Padre. ¿Qué promesa es esa? Lucas 24, 49. Bendito Dios Todopoderoso. He aquí, esta es la promesa. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Repito el versículo. Yo quiero que usted escuche bien esta palabra. ¿Qué promesa fue? La que vendría sobre nosotros, hablando a los discípulos en aquel entonces, le dijo: quédense en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Volvemos a Hechos capítulo 1. Esperen la promesa, la cual oísteis de mí. La promesa que diría que serían investidos de poder. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, siguió hablando Jesús, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, el versículo 5 responde la pregunta: ¿cuál es esa promesa que investiría de poder? El bautismo de Juan, que bautizó con agua, mas vosotros, le hablaba a los discípulos que estaban presentes con él, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Podríamos decir que la promesa fue para esos discípulos presentes. Podría parecer esto, pero tenemos un libro de hechos a consecuencia que no podemos emitir un criterio hasta que no analicemos todo lo que hizo el Espíritu Santo en el libro de Hechos. Versículo 8. Jesús, mientras estaba a punto de ascender a los cielos, dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Esa es la promesa. Ese es el que nos embiste de poder. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Por lo tanto, ya tenemos la promesa. ¿Quién es la promesa? ¿Y qué hace el que ha sido prometido? La promesa es enviar al Espíritu Santo. La promesa es el Espíritu Santo. Y la obra que el Espíritu Santo hace es dar poder. Estamos claros acá por los textos bíblicos. Amén. Continuamos. Hechos capítulo 2, versículo
1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban todos? Unánimes juntos. Amén. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Hasta ahora no estaban hablando en lenguas, sino que se aparecieron lenguas como llamas encendidas en el aire, asentándose sobre cada uno de ellos. O sea que sobre cada uno reposaba esa llama de fuego, esa lengua de llama de fuego. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí sí comenzaron a hablar en otras lenguas. Pregunta: ¿cuántos fueron llenos con el Espíritu Santo? ¿Cuántos empezaron a hablar en lenguas? ¿Hubieron unos que sí y otros que no? Yo desestimaría desde este versículo la teoría doctrinal que dice que unos sí y otros no hablan en lenguas, cuando yo veo que todos comenzaron a hablar en otras lenguas, que todos recibieron ese bautismo del Espíritu Santo. Pero me salta una cuestión. Todos los que estaban reunidos, ¿qué estaban haciendo? Orando. Todos los que estaban reunidos, ¿qué cosa eran ya? Cristianos. ¿Y como qué estaban reunidos ellos? Como iglesia. ¿Y estaban bautizados todos ellos? Entonces me salta a mí la pregunta: ¿se puede ser cristiano, discipulado, bautizado y no ser lleno del Espíritu Santo? Según la doctrina dice que desde que recibes a Cristo eres lleno del Espíritu Santo. Yo no vine aquí a cuestionar la doctrina. Yo vine aquí a presentar un punto bien importante. Estaban todos acá reunidos y Jesús les dijo: no se muevan hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ok, pero el problema es que comenzó. Hasta ese momento la promesa del Padre no se había cumplido hasta este momento. A partir de aquí el Espíritu Santo entonces sobre todo aquel que recibe a Cristo. Pero yo quiero presentar otro texto más, y es Hechos capítulo 8 del 5 al 17, porque en el capítulo 2 es el cumplimiento de la promesa, amén. Pero después del cumplimiento de la promesa, ¿qué pasó? Hechos capítulo 8 del 5 al 17. Pablo está persiguiendo a la iglesia. Felipe el evangelista está en el auge de su ministerio, predicando, sanando enfermos, evangelizando. Amén. Por causa de la persecución de Saulo, los cristianos eran esparcidos huyendo de esa persecución, pero en ese esparcimiento se esparcía el conocimiento del evangelio, porque ellos seguían predicando el evangelio. Y en Samaria, Felipe comienza a predicar, versículo 5, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe.
y oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Era una campaña lo que estaba pasando acá. Bendito sea el Señor. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia, y que en aquella ciudad había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Estaba atónito. Hasta el momento de la lectura tenemos ya a personas creyentes y bautizadas. Tenemos una iglesia congregada. ¿Verdad que sí? Seguimos leyendo. Versículo 14. Pero cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Aquí me salta la pregunta: ¿no debería ya estar el Espíritu Santo con ellos? Amén. Cuando recibieron a Cristo y fueron bautizados, ¿no deberían haber sido llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué enviar a Pedro y a Juan para que orasen por ellos y recibiesen el Espíritu Santo? ¿Estaba el Espíritu o no estaba el Espíritu? Vamos a dar la explicación correcta acerca de esta pregunta que yo estoy estableciendo. Yo no vine a combatir la doctrina, yo vine a enseñar la doctrina. Pero para enseñar tengo que ponerte la pregunta para que tú te preguntes, para que tú cuestiones esto y entonces poderte enseñar con la palabra. ¿Verdad que sí? Ok. Hasta este momento, dice la palabra en el versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo. ¿Cómo podían decir que no habían descendido sobre ninguno de ellos? Ya habían recibido a Cristo, ya se habían bautizado, ya sabían que eran templo del Espíritu. ¿Por qué la Biblia dice que aún no había descendido sobre ninguno de ellos y ya la promesa se había cumplido? Capítulo 2. ¿Qué pasó en Samaria que no habían recibido? Vamos a leer. Ponemos la pregunta, la Biblia responderá. Aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Solamente habían sido bautizados, discipulados, bautizados, estaban creyendo, estaban congregados, pero no se había derramado sobre ellos el Espíritu Santo. No había venido sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que la experiencia que ellos vivieron en el aposento no la tenía Samaria. Por lo tanto, tenemos que tomar la experiencia del aposento de la misma manera en que la iglesia de los Hechos tomaba esa promesa. ¿De qué manera? Viendo la evidencia de la llenura del Espíritu de Dios. Versículo 17. Entonces les imponían las manos
y recibían el Espíritu Santo. Para mí ese es uno de los dones más preciosos que hay. Imponer las manos y que la persona reciba el Espíritu Santo. Es el don que hasta Simón codició y quiso comprar. El Señor reprenda pensamientos como este del de Simón. Les imponían las manos y eran bautizados. Recibían el Espíritu Santo. ¿Cómo se evidenciaba que recibían el Espíritu Santo? Aleluya. Vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se les daba, recibían el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Un paréntesis. ¿Quieres que Dios te use? Tienes que tener un corazón recto delante de Dios, no un corazón desviado. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel y amargura y en prisión de maldad veo que estás. Bendito sea el Señor. Pero el caso acá es que tenemos una iglesia bautizada que no habían recibido el Espíritu Santo. Y cuando los apóstoles les imponen las manos, ellos comenzaron a recibir el Espíritu Santo. ¿Qué evidencia tenían ellos? ¿Qué evidencia tenían ellos para decir sí recibieron el Espíritu Santo? Repito, la evidencia que experimentaron en el Pentecostés. Las lenguas. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos capítulo 2, versículo 4. Pero no vamos a quedarnos acá solamente. Hechos 10 del 44 al 46. Seguimos avanzando. Bendito sea el Señor. Tenemos la historia acá entre Pedro y Cornelio. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles se circuncidaban, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, porque también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. O sea, que el don que se derramó en Samaria también se derramó sobre los gentiles, sobre los no judíos. Y ellos se quedaron atónitos, impresionados de que el Espíritu Santo también se derramara sobre los gentiles. ¿Qué evidencia, una vez más, destaca la Biblia? Que ellos se quedaron atónitos porque vio que los gentiles recibieron el don. ¿Cuál es la evidencia? Versículo 46. Porque los oían hablar, o los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Una vez más, se derrama el Espíritu Santo sobre los que no tenían el Espíritu Santo,
y la evidencia que hacía que ellos identificaran que era el Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Hechos capítulo 19, del 1 al 6. Tenemos ya a Pablo en Efeso. Tenemos una iglesia en Efeso. Y Pablo le hace una pregunta a la iglesia. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Aquí tenemos ya la pregunta que yo les hice hace un momento atrás. El que cree, recibe el Espíritu Santo. Pablo dice: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? O sea que ya viene, ya acá desde el capítulo 2, al punto acá que Saulo pasó de ser perseguidor a perseguido. Pasó de ser ese afligidor de la iglesia a ser afligido por Dios en la predicación del Evangelio. Pablo llega a la iglesia de Éfeso y les dice: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y la iglesia de Éfeso, los que estaban reunidos ahí, les dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Se puede ser cristiano y no conocer al Espíritu Santo? Sí. ¿Se puede bautizar, tener fe, tener una vida cristiana hermosa sin tener al Espíritu Santo de Dios? Sí. ¿Está bueno eso? No. Porque una iglesia viva es una iglesia llena del Espíritu Santo. Porque un Cristo vivo caminó lleno del Espíritu Santo y dio la promesa y dio los mandamientos por el Espíritu. Y en el segundo tratado se derramó el Espíritu para que la iglesia estuviera viva. Bendito sea el Señor. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No conocemos eso, Pablo. Entonces dijo: ¿en qué fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Volvemos acá a Hechos capítulo 1. Cuando Jesús dice en el versículo 5: porque ciertamente Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Yo hallo dos bautismos: el bautismo en agua y el bautismo en fuego. El bautismo en agua es el bautismo de arrepentimiento. El bautismo en fuego es cuando la iglesia recibe poder. Y si usted ha sido bautizado en agua, qué bueno, está cumpliendo con el mandamiento, pero busque el bautismo en fuego. Busque el bautismo en fuego. Juan dijo: yo verdaderamente los bautizo con agua, pero el que viene después de mí los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Por lo tanto, no se quede usted con solamente la parte de que yo he creído y soy morada del Espíritu de Dios, sino que busque ser bautizado con fuego, ser lleno del Espíritu Santo. Hechos 19, del 1 al 6, volvemos para allá. Esto que yo les estoy enseñando, hermano, hay muchos cristianos que van a estar escuchando esto y van a decir: él está equivocado, eso no es así. Que piensen lo que quieran. Yo quiero enseñarles a ustedes que no se queden a medias, sino que le digan: Señor,
bautízame con el Espíritu Santo y fuego. Porque tu palabra dice que recibiría poder. Les había dicho que pareciese que esta obra que Jesús dijo y esta promesa de el Espíritu y estas lenguas fueron para los apóstoles en aquel tiempo. Fueron para los apóstoles solamente. Pero ya llevo 19 capítulos y yo veo que no solamente apóstoles, sino la iglesia, tanto en Jerusalén, la iglesia tanto en Samaria, los gentiles, y ya vamos por Éfeso y siguen recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, porque Pablo viene y dice, ¿en qué fueron bautizados? No en el bautismo de Juan. ¿Conocen al Espíritu Santo? No hemos oído si hay un Espíritu Santo. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, esa iglesia fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, reconocieron la doctrina y recibieron el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, porque se levantan doctrinas que se llaman lo solo Jesús, que dicen que este versículo enseña de que la iglesia tiene que bautizarse en el nombre de Jesús solamente. Eso es un error. Es en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Cuando aquí dice se bautizaron en el nombre de Jesús, está diciendo que se bautizaron en el bautismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguimos. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. No había venido. Estaban creyendo, estaban unánimes, oraban, pero no había venido el Espíritu Santo sobre ellos. Pablo les impone las manos y viene el Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu Santo, ¿qué evidencia se manifestó? Léalo usted, por favor. Súbeme más el versículo acá, por favor. ¿Qué dice acá? Y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos unos 12 hombres. ¿Cuántos hablaron? ¿Hablaron 10 de los 12? Todos. ¿Hablaron 4 de los 12? Todos fueron llenos. Yo no quiero que a usted lo engañen con el cuento, y lo voy a decir de esta manera, y no quiero que se pongan bravos. Si se ponen bravos, que se pongan bravos con el cuento de que unos sí y otros no. El Espíritu Santo, la promesa es para toda la iglesia, para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, para todo el que es salvo. Es la promesa del Espíritu Santo. Y esta promesa, cuando se manifestó, la evidencia bíblica, una y otra vez, a través del libro de los Hechos, no más de un versículo, sí, más de un versículo. Y una doctrina tenemos que apoyarnos en más de un versículo, no solamente en un libro, sino a través de varios libros, a través de toda la Escritura. Bendito sea el Señor. Pero ahora, aprovechando en esta clase introductoria, ¿qué usted ha aprendido hoy? La promesa, ¿quién es? El Espíritu Santo. ¿Para qué es la promesa? Para que reciba, ¿qué cosa? Poder. Bendito sea el Señor. ¿Y cuál es la evidencia de esa llenura? Hablar en lengua y profetizar. Amén. No estoy diciendo nada más nada que lo que estoy leyendo en la misma palabra. ¿Se puede ser cristiano y no recibir esta promesa? Sí. Tristemente sí. Y quiero llevarte para concluir a Apocalipsis 2. Apocalipsis 3. Versículo 15, cuando dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío o caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico
y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Pero sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Hasta ahora leyendo, usted estará diciendo, bueno, pastor, pero ¿y esto qué tiene que ver con el Espíritu Santo? No tiene que ver con el Espíritu Santo, tiene que ver con la vida del cristiano. Tú quieres ser templo del Espíritu Santo desde que recibiste a Cristo. De hecho, fue el Espíritu Santo el que te trajo a Cristo. En la próxima clase vamos a estar aprendiendo bien entonces a profundidad la doctrina de la recepción del Espíritu. Pero fue el Espíritu Santo el que te trajo a Cristo. Y es el Espíritu Santo el que te habla a tu vida. Y es el Espíritu Santo el que te escudriña y ve si eres frío, caliente, tibio. Y a Simón se le dijo que tenía que tener un corazón recto para recibir esa bendición, ese don del Espíritu Santo. Yo quiero que seamos una iglesia caliente. ¿Qué cosa es caliente? Y no frío. Bautizada en fuego. Aquí sí tiene que ver ya con el Espíritu Santo. Caliente no significa una persona religiosamente correcta. Caliente es fuego. Ustedes mismos lo acaban de decir. Es fuego. El agua se calienta ¿con qué? Con el fuego. Tibio, has dejado de buscar esa comunión con el Espíritu. Frío, no te interesa, no lo quieres para ti. Te has acomodado, te has dicho, eso es para algunos, no es para mí. Te digo en el nombre de Jesús, Dios te quiere caliente. Y para calentarse, lo dice bien el apóstol Pablo. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Vamos a concluir la clase, esta introducción aquí. La pregunta, y desde ahora voy a estar orando por la iglesia que quiera ser llena del Espíritu Santo hasta el final de esta serie de enseñanza. Todos los que quieren ser llenos del Espíritu Santo, amén, vengan para el altar en esta hora. Bendito sea el Señor. Jaime, por favor, ayúdame con aquí, por favor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Makayara Sarabakiere Sarababa. En el nombre de Jesús de Nazaret. Esto es hermoso, toda la iglesia. Señor, aquí hay hambre. Señor, aquí hay hambre de tu espíritu. Señor, aquí hay necesidad de tu Espíritu Santo. Muchos aquí ya están bautizados, Señor, y aquí están. Oh, Makayara Sarabababai, Kiara Sarabababai. Tenemos hambre de tu Espíritu, Señor. Tenemos hambre de tu Espíritu, Señor. Tenemos hambre de tu Espíritu, Señor. Tenemos hambre de tu Espíritu, Señor.
Tenemos hambre de tu espíritu, Señor. Dile, Señor, tengo hambre de tu espíritu. Dile, Señor, yo recibo tu Espíritu Santo. Yo lo recibo. Dile, Espíritu Santo, bienvenido. Mora en mí. Oh, Makayara Sarababai, Kiara Sarababai. Mora en mí, dile, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Ya yo me bauticé en agua, pero yo quiero el bautismo en fuego. Bautízame con el Espíritu Santo. Dile, bautízame con el Espíritu Santo. Yo quiero hablar en otras lenguas. Quiero profetizar. Ima sarababai, kiara sarababai. Y sarabakere sarabakiarasa. Oh. Mira cómo el Espíritu Santo se está derramando, ya se está derramando, ya se está derramando. Y Makayara Sarabababaisa. Y Sarabakere Serendere Sarabababaisa. Dile, lléname, lléname, lléname de tu Espíritu. Yo quiero hablar en otras lenguas, Señor. Qué impactante los de Éfeso. Los de Éfeso ni siquiera se habían bautizado y recibieron el Espíritu Santo. Los gentiles recibían el Espíritu Santo y no se habían bautizado. O sea que para recibirlo hay que creer. Créelo, 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 créelo. Dile, yo lo quiero, 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 yo lo quiero. Y Makayara Sarababai, Serendere Sarababai, Sarababai. Y Sarababai, Kiara Sarababai. Oh, Makayara Sarabaki, eres Sarabababababa. Recíbelo, 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 recíbelo. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Recibe ese don del Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo, recíbelo, recíbelo, recíbelo. Recíbelo, 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 recíbelo. Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Oh, Makayara Sarabakiara Sarababai. Te reprendo, diablo, en el nombre de Jesús. Me voy con Cristo. Oh, Makayara Sarababakiara Sarababai. No se trata de ninguna emoción, solamente de creerlo. Solamente de creerlo. Dile, Señor, yo lo recibo. Yo lo recibo, yo lo recibo, yo lo recibo, yo lo recibo. Yo lo recibo. Y Makayara Sarabababai. Y Saramandara Sarabababai. Se está derramando el Espíritu Santo. Recíbelo, 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 recíbelo. Y Masarabababai. Quiere Sarabababai. Oh, recibe, recíbelo, recíbelo, recíbelo. Y Makayara Sarababai, Sarabai. Recibe el Espíritu.
Makayara Sarababai. Recibe el Espíritu Santo, recibe, 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 recibe. Y Makayara Sarababai, Kiaraba Sarababai. Y serendere Sarababai, Kierendere Sarababai. Y marendere Sarababai, Kiere Sarababai, Kiere Sarababai. Nuevas lenguas como señal. Nuevas lenguas como señal. Y Amakayara Sarababai, Kierendere Sarababai. Nuevas lenguas como señal, nuevas lenguas como señal. Nueva callará Sarababai, Kierendere Sarababai. Nuevas lenguas como señal. Oh, Makendere Sarababai. Aleluya, 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 aleluya. Recibe, recibe. Y Masaraba Kayarababai. Ahí está. Y Masarababai quiere endereza. Recíbelo. Recibe el Espíritu Santo. Oh, Makayara Sarababai, Kiara Bababai. Recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Y Makayara Sarababai. Sobre los niños, recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Y Makayara Sarababai, Kiara Bababai. Hasta en tus oraciones personales. ¡Touch! Y Makayara Sarababai quiere endereza. Recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Oh, Makayara Sarababai quiere endereza Rabababai. Y endereza Rabababai. Y cuando estés orando en tu habitación sola, créelo, porque Él está ahí contigo. Créelo que Él está ahí contigo. Y Makayara Sarababai quiere Sarababai. Quiere Sarababai Kiara Sarababai. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No te pongas tibio, no te enfríes. Créelo. Porque esa promesa es tuya, es para ti. Él la dio para ti, mi iglesia. Es para ti, iglesia del Señor Jesucristo. Es para ti, es para ti. Solo tienes que hablar en lo que ya el Señor ha prometido. Él está sobre ti. Y Masara Babaisa. Y lléname con tu presencia, lléname con tu poder.
Si deseas entregar tu vida a Dios y recibir a Jesucristo como tu Señor y único Salvador para ser salvo, haz esta oración. Señor Jesús, en este momento me entrego a ti. Te entrego mi vida y mi corazón. En esta hora creo y confieso que viniste en carne y te entregaste por mis pecados y moriste en la cruz del Calvario. Creo que te levantaste de entre los muertos y que estás a la diestra del Padre. Perdona todos mis pecados, pues reconozco que soy pecador y estoy destituido de la gloria de Dios. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador personal. Solo tú me puedes reconciliar con Dios y te doy gracias por el don de la salvación que hoy me has dado. Lléname de tu Espíritu Santo y guíame todos los días para ser fiel a Dios. Padre, gracias por tu amor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si has hecho esta oración, hoy has recibido el don de la salvación, la vida eterna, que Dios ha prometido en su palabra para todos aquellos que reciben a Cristo y le confiesan como su Señor y su Salvador. Hoy todos tus pecados han sido perdonados y has sido reconciliado con Dios. Mira lo que Dios dice en su palabra. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice el Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy has nacido de nuevo y en ti está el Espíritu Santo. A partir de hoy, clama a Dios como su Hijo y que Dios produzca en ti el fruto que Él quiere recibir de ti. Te animo a que leas la Biblia, la palabra de Dios, para que aprendas y tu fe sea edificada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa.